En unos minutos nos iremos en directo a varios colegios para ver cómo está haciendo ese regreso y precisamente sobre la situación de los más pequeños vamos a hablar, será uno de los temas que abordaremos en nuestra siguiente entrevista con alguien que ustedes conocen muy bien. Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Un placer, como siempre, estar con ustedes y permítame que de entrada les desee a todo el mundo, y especialmente a ustedes, que tengan un año fantástico. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿puede ser esta, señor García, una vuelta segura a las aulas? Tiene que ser una vuelta segura a las aulas, porque tiene que cumplirse algo que es fundamental, la presencialidad. Los críos no pueden dejar de formar parte de ese elemento clave en su desarrollo como es la presencialidad. Lo que pasa es que esa presencialidad tiene que estar garantizada en un contexto en que hay una amplia circulación del virus, del SARS-CoV-2, y por lo tanto esa presencialidad tiene que estar sustentada en una incentivación, digamos que un refuerzo de las medidas que hasta ahora estaban implementadas en el marco escolar y que, sin lugar a dudas, han tenido un éxito indudable en el contexto del curso escolar pasado. Sí que se han cambiado los protocolos para este nuevo inicio de curso con respecto a los confinamientos. Por ejemplo, un aula se confinará tan solo cuando haya como mínimo 5 positivos en ella o el 20% de ese alumnado. ¿Está de acuerdo con estas medidas? Sí, esa fue la decisión que tomó la Comisión de Salud Pública. Yo creo que es una medida que es sensible a un debate, pero en cualquier caso es la que está puesta sobre la mesa y la que vamos a tener que asumir. Yo no sé por qué el número de 5, además no sé el número de 5 con respecto a un aula de 30 alumnos, de 20 alumnos, de 15 alumnos. Yo creo que había que modular o expresar mucho mejor el por qué se toma esa decisión de que sean 5 los niños enfermos a los cuales determinarían que esa aula entrará en cuarentena. En estos momentos hay en torno al 30%, un poquito más del 30% de los niños y niñas de entre 5 y 11 años, al menos con una pauta de la vacuna. Y si hablamos de entre 12 y 19, hay un 81% de adolescentes ya vacunados. ¿Qué les diría a los padres y madres que todavía sean reacios a llevar a cabo esa vacunación? Pues le diría fundamentalmente que seamos conscientes de que es verdad que en la inmensa mayoría de las ocasiones el cuadro clínico que produce el SARS-CoV-2 no tiene una incidencia, no tiene digamos, unos rasgos de lesividad importante en los niños. Pero esto no siempre es así. Desgraciadamente hemos convivido con niños en UCI, con niños que han tenido problemas severos por padecer la COVID-19. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta que en estos momentos es donde más está circulando el virus, uno de los grupos etarios junto al de 20 a 40 años donde más está circulando el virus, es fundamental que hagamos uso de un instrumento que evita que tengamos complicaciones severas por padecer la enfermedad, que no nos evita la infección, pero sí nos evita la formas severas de padecer la enfermedad. Hay que hacer uso de todo lo que la ciencia ha puesto sobre la mesa y desde esa perspectiva la vacuna es el instrumento más poderoso que evita la faceta más oscura, más dramática, más amarga que ha tenido la pandemia, que es la que está vinculada a los ingresos en UCI y desgraciadamente a los fallecimientos. Se había puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo esa vacunación también en los centros escolares. No sé si se ha tomado una decisión al respecto o por dónde van a ir los tiros en este sentido. Hay comunidades autónomas que están realizando la vacunación de los niños en el ámbito escolar. Son básicamente aquellas comunidades autónomas que tienen ya una amplia experiencia de vacunación en colegios. No es la situación que tenemos en Canarias. La vacunación escolar no ha formado parte de las estrategias de vacunación, lo cual no ha impedido evidentemente que tengamos coberturas en críos absolutamente elevadas. Por lo tanto, yo creo que habría que compaginar esa posibilidad teniendo en cuenta que es una estrategia que no ha sido clásicamente, históricamente desarrollada en la política vacunal de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que hoy, en estos momentos, la vacunación donde se está realizando sigue siendo un elemento fundamental porque es el que ha conseguido una adherencia importante y es el que ha conseguido que tengamos coberturas vacunales tan fantásticas como las que tenemos. Si abrimos el espectro ya no solo a la infancia, sino a la población general, ¿cuál es en estos momentos la situación epidemiológica en las islas? ¿Estamos igual, peor o mejor que antes de las Navidades?
No, estamos en una situación evidentemente complicada, que tiene algunos matices sobre los cuales podemos incidir. Tenemos una incidencia acumulada absolutamente brutal, como nunca hemos tenido en nuestra comunidad autónoma. Sí es verdad que este incremento poderoso, la incidencia acumulada, no se ve acompañado en paralelo con un incremento poderoso en lo que son el ámbito de los hospitales, ¿no? Las hospitalizaciones o los ingresos en UCI, pero cuidado, hay que tener en cuenta que frente a una incidencia acumulada tan elevada como la que tenemos, simplemente por una cuestión de lógica matemática, proporcionalmente nos seguirá incrementando el número de ingresos hospitalarios, porque no es lo mismo un 5% de 100 pacientes que un 5% de 10.000 pacientes. Por lo tanto, seguiremos aumentando la presión hospitalaria, seguiremos aumentando los ingresos en UCI si esta incidencia acumulada sigue tan desbocada. Y al mismo tiempo no hay que olvidar que este gran número de casos está afectando seriamente a una de las piezas angulares del sistema sanitario, a una herramienta básica de la estructura del sistema sanitario como es la atención primaria y la estructura de salud pública. Por lo tanto, hay que hacer lo posible por empezar a reducir esta impresionante incidencia acumulada que tenemos. ¿Y de qué manera? Pues fundamentalmente reforzando el discurso preventivo, reforzando por un lado la vacunación, recordando a las personas que todavía no se han vacunado que es fundamental que se vacunen, recordando a las personas que todavía no han recibido la dosis de refuerzo que es necesario que reciban estas dosis de refuerzo. Pero cuidado, no podemos poner todos los huevos exclusivamente en la cesta de las vacunas, también tenemos que reforzar el discurso preventivo dirigido a potenciar, a reforzar la idea de que el uso de la mascarilla, la higiene, la distancia física, la ventilación, sobre todo los espacios cerrados, fundamentalmente los espacios cerrados, son elementos claves que dificultan o disminuyen los riesgos de infección, sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante. Y al mismo tiempo, lógicamente, pedirle a las autoridades sanitarias que en función del peso de la pandemia tomen medidas oportunas que yugulen la posibilidad de expansión de casos que van a estar localizados fundamentalmente, repito, en espacios cerrados, poco ventilados, donde confluimos varias personas que por cuestiones de amistad o familiares no solemos desposeer de la mascarilla. Una realidad que también se está empezando a detectar es un incremento de las reinfecciones. ¿Qué le dice esta realidad? Y sobre todo, ¿tenemos que empezar a acostumbrarnos a tratar esta patología como una gripe? Sí, vamos a ver, es evidente que este virus ha venido para quedarse, eso está claro. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es transformarlo en uno de los múltiples virus con los que convivimos habitualmente. Uno de ellos es el de la gripe. Desde esa perspectiva, lo que tenemos que fundamentalmente es seguir potenciando la triple vertiente de intervención que he comentado anteriormente, que es lo que nos va a permitir modular la presencia o el impacto del virus en nuestro medio. No parece muy sensato que digamos, vamos a infectarnos todos a no hacer nada, porque eso tendría un costo terrible para la estructura del sistema sanitario y también para la salud y la vida de numerosas personas. Por lo tanto, hay que ir poco a poco, sin dar saltos al vacío, acostumbrándonos a convivir con este virus. Y esto lo hacemos empleando la triple vertiente que comenté antes, los elementos preventivos mecánicos de los que disponemos, incentivando la vacunación y pidiendo que se tomen las decisiones oportunas a las autoridades sanitarias según el peso de la pandemia, dando saltos poco a poco, que nos permitan ir conviviendo con el virus, no un salto al vacío, porque esto tendría consecuencias, yo creo que preocupantes, por lo menos en una fase inicial. Pues Amos García, muchas gracias por habernos atendido hoy en Buenos Días Canarias. Un saludo. Nada, siempre es un placer estar con ustedes. Buenos días, Marta. Gracias.